Para platicar con Elías Daher Fadel. Él es presidente de la Asociación Mexicana de Escuelas Particulares y creo que hay cosas muy interesantes que nos va a compartir con respecto a estos elementos o estas herramientas que tenían los trabajadores, Elías, que son las guarderías del IMSS y particularmente las guarderías del IMSS. Pero muy buenos días, gusto en saludarte y tenerte con nosotros. Gracias, Adrien. Un placer estar con ustedes, gracias a la audiencia también por escuchar. Hoy traigo dos cachuchas. A ver. Porque, como todos ustedes saben, por previas visitas al programa, soy presidente de la Asociación Mexicana de Escuelas Particulares, pero también soy presidente del Grupo Nacional de Trabajo de las Guarderías del IMSS. Okay. Y esa es una organización nacional que representa a 640 de las 1,200 guarderías que tiene el Instituto Mexicano del Seguro Social a nivel nacional. Y esta representación la tenemos aquí en Yucatán, ¿no? Entonces, me gustaría, si ustedes me permiten, exponer algunos puntos acerca de una rueda de prensa que se dio en la Conferencia del Pueblo, en las mañaneras, para decirlo de modo más coloquial, ya cambió de nombre. Entonces, para decirlo así más tranquilo, en la mañanera del día 15, miércoles de esta semana que acaba de pasar, el director del IMSS, Zoe Robledo, se presenta y le da un informe a la presidenta de un nuevo programa que se llama Programa de las CECIS, que son Centros de Educación y Cuidado Infantil. Y una de las primeras cosas que comentan allá es: se acaban las guarderías subrogadas del IMSS. Vamos a empezar a platicar un poco de esto porque más de 3,000 madres y padres de familia del estado de Yucatán dependen de las guarderías subrogadas y están preguntando qué pasa entonces. ¿Qué quiere decir que sean subrogadas, Elías? Que los derechohabientes del IMSS tienen, valga la redundancia, el derecho de llevar a sus hijos e hijas a las guarderías que tiene el Instituto Mexicano del Seguro Social. Las empresas pagan 1% de su nómina directamente al instituto para que sus trabajadores puedan tener este servicio, lo cual es fabuloso porque el IMSS paga 5,000 pesos por comida, atención y toda una serie de cuidados que realmente son de clase mundial. Es lo único que tenemos que está mejor que Dinamarca, porque Dinamarca no tiene una cosa así. En realidad es una maravilla, ¿no? Entonces, para una madre trabajadora, para un padre trabajador, poder llevar a su hijo que reciba esta ventaja que le ayuda en la educación inicial, la estimulación temprana y otra serie de cosas, es una magnífica oportunidad. Pero el Instituto Mexicano del Seguro Social no tiene la capacidad para construir suficientes de estos centros en toda la República. Entonces, desde el año 1900, desde los 80s, invitó a la sociedad civil. Primero fueron cámaras de comercio, en algunos casos fueron sindicatos, a distintos grupos de la sociedad, a que invirtieran en estos centros, pusieran de su dinero, los manejaran ellos y el IMSS pagaba por este servicio, porque no habían de estas situaciones, ¿no? Entonces, es una situación delicada porque estos centros dan educación, o sea, se requiere ser un educador, se requiere saber administrar y se requiere, obviamente, tener una sensibilidad particular hacia los niños. Primero empezaron con las cámaras, como decía, empezaron con organizaciones de todo tipo. Después, cuando ya no habían suficientes cámaras y organizaciones en general, invitaron a la población en general. Entonces entraron también prestadores de servicios privados. Bien. ¿Okay? Entra todo este esquema y el IMSS pasa de tener 120 guarderías en el país a más de 1,536 guarderías. Entonces, de repente, ya había el servicio para todos. Se alcanzó una cobertura del 25% en su más alto nivel, que de por sí pues es insuficiente. Y, desgraciadamente, esa cobertura empezó a bajar, porque a partir del año 2018, cuando se dijo que ya no se podía utilizar el salario mínimo como un índice para multas o cualquier otro tipo de convenio, el Instituto Mexicano del Seguro Social, que antes actualizaba lo que pagaba por niño en base a la inflación y en base al aumento de los salarios mínimos, pues dejó de tomar la parte de los salarios mínimos. Y como todos sabemos, del año 2018 a la fecha, el salario mínimo ha subido más de 160% y constituye el principal gasto que tienen las guarderías porque tienen que pagar a su personal. Claro. A raíz de eso, pasó de pagar el instituto 1.4 veces el salario mínimo a solamente 0.6. O sea, menos de la mitad de lo que estaba dando antes, sin bajar las exigencias. Como resultado de esto, han cerrado más de 300 guarderías en todo el país. Entonces, se van perdiendo los espacios. Adicionalmente, a partir del año pasado,
El instituto acepta que los papás, ya no solamente las mamás trabajadoras, los papás también pueden llevar a sus hijos siempre y cuando sean derechohabientes. Entonces ya pasamos de una cobertura del 25% a solo el 9%. ¿Okay? Entonces este problema se ha ido dando, y aquí en Yucatán pasamos de tener 35 guarderías a solamente 23 el día de hoy, con la consiguiente pérdida de espacios, ¿no? ¿Qué pasa ahora? La presidenta en la campaña dijo que ella quería que no hubiera guarderías en esos términos, que ella quería que hubiera centros educativos, lo cual a nosotros nos parece fabuloso. Yo soy un prestador de estas guarderías, pero creo que el señor Robleda, sí, o Robledo, no le ha informado correctamente las cosas, y yo sospecho que no conoce la normativa de las guarderías. De hecho, no se ha parado en una sola guardería subrogada durante los 6 años que estuvo a cargo del IMSS, y por eso desconoce varias cosas. No sabe, por lo visto, que las guarderías subrogadas del IMSS, todas las guarderías del IMSS, están incorporadas a la Secretaría de Educación Pública en el nivel inicial, y también están incorporadas en educación preescolar. Los niños, cuando salen de la guardería, no solamente han recibido 3 años de educación inicial, sino que además de encima ya salen con el primero de kinder y van derechito para el segundo de kinder. Mira. Perfecto. Entonces, de esa forma, estas guarderías hoy por hoy son el sistema de educación inicial más grande que tiene nuestro país. ¿Y se quiere desaparecer? Y lo quieren cambiar por estas nuevas escuelas CESI, que vienen siendo otras guarderías, pero creyendo que las guarderías actuales, que tampoco se llaman guarderías, se llaman centros de desarrollo infantil, centro de desarrollo integral infantil, no están dando este tipo de cuestión. El señor Robledo salió a decir que estas guarderías sí van a tener controles psicométricos, sí van a tener detectores de seguridad que las van a poner en el nivel más alto de las normas de seguridad. Por lo visto no sabe que las guarderías del IMSS que él dirige en este momento pues también ya tienen detectores de humo, de calor, de incendio, de gas. No está actualizado. Ya las tienen desde hace mucho tiempo, y hasta cámaras, y también tienen controles de eso que estamos comentando. También comenta él que con 400,000 pesos van a operar estas guarderías de 250 niños en Ciudad Juárez, que es donde planean empezar su desarrollo. Pero si sacamos que una guardería de 250 niños necesita 45 personas en su personal y tomamos el salario mínimo que tiene en la Franja Norte, nos arroba más de 530,000 pesos, solo en nómina. Entonces, ¿cómo sale a decir que con 400,000 pesos van a operar estas guarderías? Entonces, todo esto lo está diciendo frente a la presidenta de la República y en cadena nacional. Sí. Y esto es verdaderamente desafortunado. Las guarderías están de acuerdo con trabajar en pedagogía, siempre lo hemos dicho desde hace mucho tiempo, somos educadores. Un buen aliado. Claro. Entonces nosotros estamos felices de que se esté buscando la pedagogía, encantados de trabajar con este esquema, pero siempre y cuando sea viable, y hemos extendido la mano a la administración del IMSS para platicar. Hasta el día de hoy no ha habido esa plática, desgraciadamente. ¿Cuándo debe iniciar este cambio? En teoría se deben empezar las construcciones este mes, y deberían de terminar 12 guarderías en el mejor de los casos, porque 5 van a ser construidas por la Federación, 5 lo van a hacer empresas privadas, entonces no termina la subrogación, ¿okay? Y planean tener 2 mixtas con el DIF y con el gobierno municipal de Ciudad Juárez. ¿Qué sería lo óptimo, Elías? Lo óptimo sería tomar lo que ya tenemos, ¿sí? En lugar de construir solo 12 guarderías del CESI o estos CESIs este año, que por cierto, si somos 1,200 guarderías a nivel nacional, sustituir a estas les llevaría 100 años a este ritmo de crecimiento. Es ridículo. Lo lógico sería sentarse a dialogar con las guarderías que ya existen, con la gente que ya está trabajando con ellos, que conoce cómo funciona esto, y buscar la viabilidad a través de una fórmula que permita, primero, incrementar la calidad del servicio, mejorar aún más. Ya hay 98% de aprobación de los usuarios del servicio de guarderías subrogadas. Es el nivel más alto de aprobación en todo el país de cualquier servicio público. Pero para trabajar más en pedagogía, tener esta reunión con todos ellos. Afinar detalles. Afinar detalles también en cuanto a la viabilidad económica. Así es. Elías, por lo que comentas, entonces se pronostica un caos. ¿Por qué? Hablamos de Chihuahua, de Juárez, hablamos de 400,000 pesos cuando son más de 500,000 en cuanto a... Solo nómina. En nómina. Solo más nómina. la parte operativa, hablamos más de... Comida, seguridad social que hay que pagar, IMSS, Infonavit, luz, agua, calefacción en la parte norte de la República. Es crear cosas innecesarias. Entonces. Es un comentario iluso pretender
que con esa cantidad no llega a ser ni siquiera el 50% de todo lo que van a utilizar. ¿Van a continuar pidiendo el diálogo, Elías? Indudablemente. Nosotros siempre continuamos con la solicitud de diálogo. Nosotros ya pedimos también conciliación. No hubo esa plática. Desgraciadamente nos vemos en la necesidad de proceder a un juicio para ver que el juez nos diga qué es lo que debería proceder, y en ese camino andamos. Se afectaría tremendamente padres, niños y personal. Muchísimo, efectivamente. Que esos son los que hay que cuidar. Esos son los niños son los que tenemos que cuidar, son nuestra principal prerrogativa para un futuro en este país. Y nada más les hago un último comentario con relación a guarderías, y no sé si hay chance de hablar un poco de escuelas. Por favor. Gracias. En cuanto a guarderías, nada más esto. El instituto, de ese dinero que pagan las empresas, ha venido declarando en los últimos 6 años que no ha gastado todo ese dinero. Y hay 71 mil millones de pesos que están allá. Pero como no vino de la federación, no se pierde, o sea, no se regresa a la federación. Están allá, pero solo saben ellos dónde están, ¿no? Qué loco. Muchísimas gracias por esta información, Elías Daher Fadel, es presidente de la Asociación Mexicana de Escuelas Particulares. Gracias por estar con nosotros. Un placer tenerles aquí. Muchas gracias. Gracias.